Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo Sucedió una noche. En el programa de hoy vamos a recordar a uno de los grandes genios de la comedia francesa. ¿Quiere ponerme con el señor Hulot, por favor? Sí, el señor Hulot, muchas gracias. Óigame, ¿eres tú, Hulot? Así es, Monsieur Hulot, el personaje que hizo célebre Jacques Tati. Os contaremos también la historia de Willis O'Brien, el genio que estaba detrás de uno de los monstruos más famosos del cine. Voy a mostrarles a la criatura más enorme y monstruosa que han visto en su vida. Señoras y caballeros, King Kong, la octava maravilla del mundo. Charlaremos con el director Diego López Fernández y en la sección de Cine Incómodo, Jack Bourbon nos lleva esta semana a los años 90 del siglo XX. ¿Sabéis qué hay que hacer? Debemos retroceder para saber qué pasó en realidad. Como cuando rebobinaste la cinta para saber si Sharon Stone llevaba bragas o no. No llevaba nada puesto. Eso es, hablaremos de Instinto Básico. Nosotros estamos listos, así que si no tenéis nada mejor que hacer en los próximos 50 y tantos minutos, os animamos a que os quedéis con nosotros. Bueno, yo tengo que ir a interrogar a Sharon Stone. Vale, exceptuando a este señor, los demás, quedaos, no os arrepentiréis. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Era alto, desgarbado, poseedor de un genio cómico muy particular y este viernes, día 4, se han cumplido 40 años de su fallecimiento. Nos referimos al director y actor Jacques Tati. A pesar de que su obra cinematográfica fue breve, se le considera uno de los grandes de la historia del cine francés. Vamos a repasar su vida y su filmografía. En 50 años de carrera, Jacques Tati solo rodó 5 películas, además de algunos cortos, un mediometraje documental y una película para la televisión. No obstante, se convirtió en un referente fundamental para otros actores y directores de comedia que vendrían después. Lo explicaba el desaparecido miembro de los Monty Python, Terry Jones. La primera vez que vi una película de Jacques Tati fue Las vacaciones del señor Hulot, en un cine de Londres. Yo era muy joven, tendría unos 15 años, y me quedé como electrificado. Esa era exactamente la clase de comedia que yo quería hacer. Siempre había sido un fan de Buster Keaton y de las películas mudas, y la idea de que se podía hacer comedia sin palabras en un contexto moderno me excitaba mucho. El suyo era un humor cotidiano lleno de pequeños detalles y gags muy sutiles que a veces solo se aprecian cuando ves sus películas varias veces, y su influencia se puede rastrear, por ejemplo, en películas de Blake Edwards como El Guateque, incluso en la filmografía de directores que no conocían su obra. Es el caso de Javier Fesser, el director de películas como El milagro de Petinto o Historias lamentables. Yo descubrí a Jacques Tati hace poco. No había visto nunca una película de Jacques Tati. La primera que vi fue Mi tío. Y yo cuando vi Mi tío dije, ¿cómo es posible que yo no haya visto una película en la cual yo me he inspirado profundamente? Yo he conocido la obra de Jacques Tati a través de otro director que es Jean-Pierre Jeunet. Es evidente que Jean-Pierre Jeunet no habría fabricado jamás Delicatessen, ni Amélie, ni La ciudad de los niños perdidos, sin ese mundo del que había clarísimamente mamado, pero que yo ignoraba totalmente ese punto, ¿no? Jacques Tatichev, más conocido como Tati, provenía de una familia de militares y aristócratas rusos. Pues sí, como se lo cuento, yo era muy importante, todos me admiraban. En aquella época yo era capitán de caballería. Su abuelo llegó a general y fue nombrado agregado militar de la embajada del zar en Francia. Allí se instaló su familia, que perdió todos sus privilegios tras la revolución bolchevique. De hecho, el padre de Tati se ganaba la vida enmarcando cuadros.
Como no quería heredar su negocio, el joven Jacques empezó a trabajar como mimo en pequeños locales de music hall, donde se especializó en imitaciones de deportistas. También rodaba de vez en cuando algunos cortos amateurs. Por fin, en 1947, terminada la Segunda Guerra Mundial, dirigió y protagonizó un corto más profesional titulado Escuela de Carteros, que tuvo cierto éxito. ¡Cartero! Vamos, muévase, tengo mucha prisa. Tengo muchas cosas que hacer. ¡Cartero! Fue una especie de ensayo general porque 2 años después filmaba su primer largometraje, Día de Fiesta, basado en el mismo personaje del cartero. Todos se preparan. ¡Es la fiesta! Un pequeño pueblo francés celebra su fiesta mayor y hay sesión de cine en la plaza. Acabo de ver una película sobre el correo en América. Aviones por aquí, aviones por allá, y no te da ni tiempo de verlos. ¿Te das cuenta? Nuestro cartero se quedará anticuado. El cartero, herido en su amor propio, decide que a partir de ese día va a repartir el correo a la manera americana, es decir, con la máxima rapidez y eficacia. Muchachos, François está repartiendo a la americana. Ahí viene. ¡Vamos, François! ¡Vamos, muchacho! ¡Como en América! ¡Date prisa! ¡Rapidez! Lo malo es que en su caso la rapidez está reñida con la eficacia. ¿Qué pasa con el telegrama? ¿Qué dice el telegrama? Adrien. Adrien, ¿qué pasa con él? Adrien. Conozco muchos Adrien. Conoce muchos, Adrien. Pues no es culpa mía si su cabra se ha comido el telegrama. ¿Qué quiere que haga? Esto no es un truco para que yo me vuelva... En Día de Fiesta, Tati muestra ya las señas fundamentales de lo que va a ser su estilo de comedia. Su principal influencia es el cine cómico de la época muda, sobre todo Buster Keaton, y por ello en sus películas priman los gestos sobre los diálogos. Él lo explicaba con estas palabras. Yo no me convertí en un prisionero del sonoro, simplemente traté de mejorar el cine mudo. Por eso también en todas sus películas son muy importantes los ruidos. Objetos, mecanismos, sonidos de animales, las voces de la gente que habla en segundo plano. Yo lo que he hecho es colocar los diálogos en el interior del sonido. Tengo una idea. Puesto que su tío está libre ahora, podría salir con Zidane. Jacques Tati fue siempre un innovador. Era actor, guionista, director y también se preocupaba mucho por la técnica. Tengo la impresión de que si usted nos quisiera enseñar su técnica, tal vez podríamos mejorarla. Día de Fiesta fue concebida con la idea de convertirse en la primera película francesa hecha en color con tecnología patria, un sistema experimental llamado Thomson Color. Pero la técnica resultó fallida. No entiendo nada. Aquí hay algo que no va bien. No hay que ponerse nervioso, madre mía. No puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Los metros de película no pudieron revelarse. Afortunadamente, Tati, quizá desconfiando del invento, había rodado la película con 2 cámaras. Una con el formato en color y otra con el tradicional blanco y negro. Años después, el propio Tati, coloreando a mano los fotogramas, haría posible una versión que mezclaba el blanco y negro con el color. Y en 1994, Sophie, la hija del director, restauraría la película coloreándola en su totalidad. Tened cuidado, niñas. Vais muy guapas con esas ropas de colores. Qué moderna va Emilie, ¿verdad? Sí. Día de Fiesta resultó un gran éxito en Francia y los productores quisieron que Tati rodara una serie de secuelas. Pero el director se negó. Podría haber ido a lo seguro con Día de Fiesta, reutilizar el personaje del cartero. El cartero visita al ministro, por ejemplo, el cartero se casa, el cartero se alista en el ejército, el cartero asalta un banco y así. Habría sido fácil. Los productores habrían estado encantados porque no habría habido riesgos de financiación y probablemente hubiesen sido éxitos, pero a mí no me gusta hacer comida enlatada. Tati enterró a su entrañable cartero y creó un nuevo personaje que se haría aún más famoso. ¿Su nombre? ¿Cómo dice? Permítame. Hilo. H-U-L-O-T. Hilo. Eso es. Vestido con su inseparable gabardina, su pipa, su sombrero y su paraguas, además de unos pantalones pesqueros que dejaban ver los calcetines, el señor Hulot protagonizaría las otras 4 películas de Jacques Tati. Señor Hulot, estaba mirando el mar, las rocas, las velas blancas, es tan bonito.
que se ve a lo lejos. ¿Allí? Yo no. Para mí, pasar las vacaciones en el mar es muy agradable y relajante. Las vacaciones del señor Hulot, estrenada en 1953, contaba las peripecias del personaje en un balneario de la costa atlántica. No entiendo qué ha pasado. Pues mire, él ha pisado la cuerda. Escuche, yo se lo explico. He pisado la cuerda y entonces se ha caído al agua. No puedo entender cómo. Volando. ¿Volando? Sí, ya lo entiendo. A esta le seguiría en 1958 la que la mayoría de los críticos consideran su obra maestra, Mi tío. Puesto que su tío está libre ahora, podría salir con Gerard. Su hermana y su cuñado encargaban a Hulot cuidar de su sobrino, pero los resultados acababan siendo lo esperado en un personaje como él. Ando con el tío, su tío, el tío por aquí, el tío por allá, y mira al tío. Lo que tienes es envidia. ¿Qué? Sí, envidia de él. ¿Qué? ¿Envidia? Sí. ¿Yo? No bromeo. No bromeo, es la pura verdad. Mi tío fue galardonada con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1959. Casi una década tendría que pasar para que volviéramos a ver a Tati y a su personaje en el cine. Amigo mío, te voy a llevar a mi home. ¿Lo ves? Me he comprado un piso en este building ultramoderno. Oye, ¿por qué no vienes conmigo a tomarte una copa? Vamos, amigo, una copita, hombre. Playtime, estrenada en 1967, contaba un día en la vida de Monsieur Hulot en París. Le veíamos perdiéndose en edificios ultramodernos o contribuyendo al desastre en una sala de fiestas. 4 años después, en 1971, llegaba Tráfico. ¡Hulot! No te imaginas el tráfico que hay. Pero como ellos dicen, time is money. Esta vez Hulot se convertía en diseñador de coches y era invitado a participar en una importante exposición del motor. Mesdames et messieurs, voici venu l'heure de l'ouverture de l'Exposition Internationale d'Automobile d'Amsterdam. Tráfico es una oda a la automoción llena de mordacidad. Fue la última película del director y también de su personaje. ¿Se va usted? ¿Se marcha? ¡Qué pena! Oh, señor Hulot. Aún rodaría un especial para televisión titulado Zafarrancho en el circo, en el que volvía a lucir sus habilidades de mimo de los tiempos del Music Hall. Y ya muerto el director, su hija recuperaría en 2002 un documental grabado por su padre sobre un partido de fútbol entre el PSV Eindhoven holandés y el club francés Bastia. Hay 2 temas fundamentales que cruzan toda la obra de Jacques Tati. Ya está bien. Me mareo con tantos botones. Me mareo. Eres una máquina inútil. El primero es el choque entre la tradición y la modernidad tecnológica. El segundo, un humor basado en la observación de la realidad y su recreación de forma cómica. En sus películas nunca hay grandes conflictos, ni gags demasiado complicados. En su lugar, apuesta por el humor de lo cotidiano, construido a base de pequeños detalles, de pequeños gestos, un humor más de sonrisa permanente que de carcajada. El instinto y la inteligencia de este hombre están bien desarrollados. Sí. Su personaje, decía Tati, se diferenciaba de Charlotte en cuanto a que el personaje de Chaplin era un sujeto activo de los gags, él los provocaba, mientras que Hulot era un sujeto pasivo, él los sufría. Hulot no crea los gags, el personaje de Chaplin sí. Charlotte provoca casi siempre la situación cómica, mientras que Hulot la sufre. Con él, el espectador no piensa, qué divertido es eso que le pasa a Charlotte, sino, vaya, eso me podría pasar a mí. Son 2 formas totalmente distintas de hacer comedia. Jacques Tati era considerado todo un símbolo nacional en Francia. Por eso, el país entero se estremeció cuando el 4 de noviembre de 1982 llegó la noticia. Jacques Tati est mort. Le cinéaste français avait 75 ans. Una embolia pulmonar se llevaba al director y director a los 75 años. Tan solo 5 películas y algunas obras menores en una carrera de 50 años es una filmografía inusualmente corta, pero en su caso muy bien aprovechada. El director se sentía satisfecho. Me siento feliz de que me hayan permitido hacer mi carrera. No es un privilegio pequeño. He hecho las películas que quería hacer. Hay mucha gente que sueña con hacer películas y la mayoría ni siquiera consigue rodar un corto. Yo he hecho 5 películas. Me gustan. Se pueden ver. Mi historia termina ahí. Y ahora,
Abrirse de orejas, como en aquella película de Stephen Frears, porque llega nuestro juego semanal. ¿Por qué no quieres a tu madre? En primer lugar, porque me crió un ama. Y después, porque para estar ella más libre me envió a casa de la abuela. Y como mi abuela ya era vieja y no podía cuidarme, entonces fui a casa de mis padres cuando ya había cumplido 8 años. Y me di cuenta de que mi madre no me quería ni un poco. Estaba siempre regañándome por cualquier cosa, lo más insignificante. La verdad, no lo he escrito en un puto cuaderno. Te lo he dicho a la cara. Y le dije a Daisy a la cara lo que todos sabían y no decían y se suicidó. E hice el papel de villana, como tú querías. ¿Por qué iba a querer eso? Porque eso te convierte a ti en la buena. Time it was and what a time it was, it was. A time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you. Debéis saber que Harold Abrahams ha retado el récord del colegio. El aspirante tratará de correr alrededor del patio, hacia y desde un punto situado bajo el reloj, en el tiempo que marca las campanadas de este al tocar las 12. Es una distancia que tradicionalmente se conoce como de 188 pasos. Abrahams, ¿qué tienes en los pies? ¡Cohete! Bueno, a ver si habéis adivinado las tres. Las dos primeras escenas transcurrían en instituciones cerradas. La primera, en un reformatorio. Era un fragmento de Los 400 golpes de François Truffaut, película del año 1959 que tenía banda sonora de Jean Constantin. La segunda, en cambio, transcurría en un hospital psiquiátrico. Angelina Jolie y Winona Ryder discutían en Inocencia Interrumpida, la película por la que la Jolie ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto en el año 2000. Tras el diálogo escuchábamos a Simon y Garfunkel cantando Bookends, un tema incluido en su banda sonora. Y terminábamos con Carros de Fuego, la película de Hugh Hudson, y oíamos la escena en la que Abrahams, el personaje interpretado por Ben Cross, se disponía a batir el récord de velocidad de la Universidad de Cambridge. Y lo que suena todavía de fondo no es el famoso tema principal de la película que todos conocemos, sino otro de la banda sonora compuesta por Vangelis, en concreto el llamado tema de Abrahams. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. El capítulo de hoy de nuestra enciclopedia viene marcado también por un aniversario. El próximo martes, día 8, se van a cumplir 80 años de la muerte de Willis O'Brien. ¿Qué? ¿Que no sabéis quién era este señor? No importa, para eso está nuestra enciclopedia. Ya sabéis que de vez en cuando nos gusta recordar a algunos profesionales del cine que no son actores, actrices o directores. Willis O'Brien destacó en el campo de la stop motion y en la creación de monstruos para el cine. Esta es su historia. En las últimas décadas, los efectos especiales creados con animatronics primero y trucos generados por ordenador después han permitido mostrar en la pantalla toda clase de monstruos protagonizando escenas de un realismo casi increíble. Mi mamá siempre decía que no había monstruos, que no eran de verdad, pero sí los hay. Sí, los hay, los hay. Sin embargo, en los primeros años del cine, la cosa no era tan fácil. Si se deseaba filmar una escena protagonizada por dinosaurios, por ejemplo, el procedimiento consistía en construir pequeños muñecos hechos a escala, ya fuera de plastilina, arcilla o caucho, y filmar fotograma a fotograma sus movimientos.
El bicho se colocaba en una posición determinada y se le fotografiaba. Luego se le movía ligeramente una pata o la cabeza. Y se le volvía a fotografiar, y así, con infinita paciencia, hasta completar el gesto que deseábamos. Posteriormente, al proyectar todos estos fotogramas a una velocidad de 24 imágenes por segundo, se generaba la ilusión de movimiento. Esta técnica recibía el nombre de stop motion o movimiento interrumpido. Algunos, como el español Segundo de Chomón, la utilizaron antes, pero fue el protagonista del capítulo de hoy de nuestra enciclopedia el primero en dominarla y en mostrar al mundo sus enormes posibilidades. Su nombre, Willis O'Brien. La vida de Willis O'Brien estuvo a menudo marcada por hechos trágicos, como el asesinato de sus 2 hijos a manos de su esposa demente, o cuando tuvo que escapar de casa con tan solo 11 años huyendo de su padre violento. Desde muy pequeño le gustó modelar. Hacia 1915 empezó a fabricar pequeños dinosaurios de arcilla y un día construyó un decorado en miniatura con arena, piedras y ramitas, y junto a un amigo fotógrafo rodó una película de 1 minuto y medio de duración con el sistema de stop motion. Bueno, ¿qué le parece? Curioso, realmente curioso. ¿Y puede construir usted cualquier tipo de monstruo? Cualquier cosa que desee. Es usted un genio, amigo mío. El corto impresionó tanto a un empresario que a partir de entonces se dedicó a financiar las pequeñas películas de dinosaurios de O'Brien. Después, la compañía Edison le incluyó en su plantilla, donde rodó más cortos hasta que su fama llegó a oídos del director Harry Hoyt, que andaba buscando la manera de adaptar al cine la novela de Sir Arthur Conan Doyle, El mundo perdido. Weston piensa hacer la mejor película del mundo, algo superior a cuanto se ha visto hasta ahora. Tendrán que inventar nuevos adjetivos para calificarla. El mundo perdido, rodada en 1925, contaba la expedición de unos científicos que descubren un lugar en el Amazonas donde la vida se ha detenido en la prehistoria. La mayoría de los dinosaurios eran herbívoros, pero este tiranosaurio Rex es carnívoro. Con paciencia y mucho trabajo, O'Brien construyó más de 50 figuras de dinosaurios hechos con caucho, alambre y madera. Para que se les viera sangrar, introducía pequeñas bolsitas con jarabe de chocolate en su cuerpo. Hoy en día resultan trucos demasiado primarios, pero en su día causaron sensación. Será una película maravillosa. La película gustó tanto al propio Conan Doyle que él mismo se ocupó de exhibirla en una sesión de la Sociedad Americana de Magos, haciendo correr el bulo de que habían logrado filmar imágenes reales de criaturas rescatadas del pasado. ¿Qué tipo de animal puede ser este? Debe ser de la familia de los dinosaurios. ¿Dinosaurio, ha dicho? Sí, Jack. La bestia prehistórica. El mundo perdido tuvo un gran éxito entre el público, éxito que O'Brien superaría de largo con su siguiente trabajo. ¿Han oído hablar de King Kong? Todo empezó en 1931, cuando O'Brien conoció al director Merian Cooper. Usted es el que hace esas películas de la selva. Exacto. Cooper y su socio Ernest Sotzak habían dirigido varios documentales exóticos de naturaleza y una adaptación de Las Cuatro Plumas. Willis construyó para ellos varios reptiles prehistóricos en su estilo habitual, pero esta vez la estrella sería una criatura mucho más impresionante. Es algo monstruoso y tan poderoso que sobrevive a través de los siglos sembrando un pánico mortal en esa isla. Para convencer a los ejecutivos inversores se rodaron varias escenas en las que King Kong aparecía luchando contra un tiranosaurio. Pero esos monstruos, ¿cómo han conseguido que se muevan de esa forma? Todos reaccionaron con entusiasmo y Obi, como ya le llamaban todos cariñosamente, recibió carta blanca para dar vida a su monstruo. Debe de tener un tamaño enorme, tan grande como una casa. Aunque en la pantalla aparentaba unos 15 metros de altura, King Kong era en realidad un muñeco de caucho articulado recubierto con piel de conejo que no medía más de medio metro de envergadura. Para determinados planos, eso sí, se construyeron 3 piezas a tamaño real, una mano, un pie y la cabeza. Obi se encargó también de dotar al gorila de una personalidad específica.
que se traducía en una variada gama de expresiones de miedo, dolor, curiosidad o ternura. Sí, señor director, le estoy viendo desde mi oficina, por eso le he llamado. Otra vez está aquí. Sí, haciendo dibujos de los monos, y de vez en cuando se pone a imitar sus gestos. Sí, lleva viniendo toda la semana. ¿Usted cree que es un loco peligroso? O'Brien estudió detenidamente los movimientos de los gorilas en el zoo y a partir de ellos diseñó toda la actuación de Kong, interpretada con stop motion. Los efectos de la película tardaron más de un año en completarse, pero al fin podían ofrecer algo nunca antes visto en el cine. Dentro de unos meses se leerá en los luminosos de Broadway King Kong, la octava maravilla del mundo. El éxito de King Kong en 1933 fue clamoroso, hasta el punto que ese mismo año se rodó una secuela, El hijo de Kong, producida por el mismo equipo. Por aquí, caballeros, el gran espectáculo está a punto de empezar. Pero la buena racha no continuó para O'Brien, que se embarcó en diferentes proyectos que no llegaron a cuajar. No obstante, su trabajo en El mundo perdido y en las dos películas de Kong había fascinado y despertado la vocación de un joven que con el tiempo se convertiría en el sucesor de nuestro hombre en el manejo de la stop motion. Un joven llamado Ray Harryhausen que en el sótano de su casa empezó a construir pequeños monstruos a escala. Un día se armó de valor y fue a visitar a su héroe. Llamé a Willis O'Brien, que fue muy cortés y me invitó a ir a su estudio. Así que metí algunos de mis dinosaurios en la maleta y los llevé a la metro. Obi me dio excelentes consejos. Me dijo, por ejemplo, que las piernas de mi estegosaurio parecían salchichas y que aprendiera a desarrollar los músculos. Obi no volvería a conocer las mieles del éxito hasta 1949, año en el que se estrenó El gran gorila, película por la que ganó su único Oscar a los mejores efectos especiales. Será 10 veces más fuerte que cualquier hombre del mundo. Pesará 300 o 350 kilos. Será un gorila enorme, fiero y peligroso. La película además tiene especial relevancia por un hecho. Fue en ella donde Ray Harryhausen pudo cumplir su sueño y trabajar como ayudante de O'Brien. El gran gorila era en realidad una pequeña figura de unos 30 centímetros de altura. Yo le ayudé a diseñarla. Mi trabajo era encargarme de los movimientos del gorila y traté de darle una idiosincrasia. Por ejemplo, cada vez que se enfadaba, golpeaba el suelo con su puño. Ray Harryhausen aprendió las técnicas de O'Brien, llegando con el tiempo a mejorarlas, para poder ofrecer momentos inolvidables del cine fantástico en películas como Jasón y los Argonautas o Sinbad y la princesa. Obi le transmitió también su meticulosidad y perfeccionismo en el trabajo. El especialista diseñaba él mismo sus criaturas con ayuda de algunos colaboradores, como el escultor mexicano Marcel Delgado, pero a la hora de filmar plano a plano los movimientos de sus muñecos no confiaba en nadie. Belva, por favor. Sí, mira, enciende la luz roja de la puerta, voy a trabajar, que no me moleste nadie. Obi se encerraba él solo para dar vida a sus criaturas, no admitiendo la más mínima interrupción, ya que su técnica stop motion exigía concentración absoluta. Un despiste suponía olvidar en qué momento de la acción estaba trabajando, hacia qué lado se movía el brazo de King Kong, por ejemplo, y consiguientemente la secuencia entera quedaba invalidada. Tampoco necesitaba operador de cámara. Él mismo se encargaba de fotografiar las imágenes. Ahora voy a hacer otra toma con filtro. En la década de los 50, Obi trabajó en otras cuantas películas como El escorpión negro o Dinosaurio. Su última misión fue realizar algunas secuencias de stop motion para la película El mundo está loco, loco, loco de Stanley Kramer. No llegaría a verla estrenada. En 1962, a los 76 años de edad, fallecía en Los Ángeles este creador de monstruos cuya contribución al cine resumía su discípulo Ray Harryhausen. Estoy seguro de que todo aquel que tenga un poco de respeto por los logros técnicos y artísticos en el cine se siente admirador de Willis O'Brien. Él fue el primero en convertir los efectos especiales en un arte. Sus hallazgos abrieron el camino para que muchos otros viniéramos detrás a convertir las fantasías en imágenes. Por eso, el cine siempre estará en deuda con el viejo Obi.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Después me marcharé y tal vez prefiera estar lejos. Llorarás como los demás, quizás mañana más, puede ser, y tú sin saberlo. Llorarás como los demás. Si te hago daño es sin querer. Si te hago daño es sin querer. Si te hago daño siempre piensa es sin querer. Estamos escuchando a las Undershakers con una canción incluida en la banda sonora de La Fuente Amarilla, una película dirigida por Miguel Santes-Mases en 1999 que giraba en torno a las mafias chinas en Madrid. Silvia Abascal y Eduardo Noriega eran sus principales protagonistas. Y tras este pequeño respiro musical, seguimos con la sección que todas las semanas nos prepara Helio Castro. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy charlamos con Diego López Fernández, el director de REC, Terror sin pausa, un documental que se estrenó comercialmente el pasado fin de semana después de pasar por el Festival de Sitges y en donde se analiza el impacto que tuvo en el cine español y en el género de terror el estreno de la película REC, que dirigieron hace 15 años Paco Plaza y Jaume Balagueró. En REC, Terror sin pausa, intervienen los dos realizadores y también muchos de los que participaron en el rodaje de este film, contando muchos de sus secretos. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy en Mientras usted duerme vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Realmente REC era otra película que siempre tienes en mente, ¿no? Por lo que significa para ti como fan del cine de terror, lo que ha significado posteriormente para la historia del cine fantástico, tanto estatal como internacional. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema. Y bueno, aquello que me puse a hablar con Jaume, llego a casa, recuerdo que llamé a Paco por teléfono. Oye, Paco, estoy hablando esta tarde con Jaume de proyectos ahí en tu casa charlando. Ha salido una idea de un docu de REC, de la primera parte, y se animó. Paco también se animó. Hostia, pues me parece una idea también muy chula. Vamos a darle una vuelta. Al principio no había la idea de hacer una película o el proyecto de hacer una película, sino que lo que era como conversaciones sobre la teoría del miedo, entre risas, bueno, la típica conversación de frikis, ¿no? La premisa era cómo volver a recuperar un poco el espíritu de libertad, ¿no? De los cortos. Bueno, es que primero tiene la espontaneidad, ¿no? De una película de terror con cámara en mano, rodada en Barcelona, dentro de un edificio donde nos encontramos esos vecinos, nos encontramos infectados. Señores, por favor, vámonos para allá. No. Aquí hay algo más. El móvil no funciona, ni la televisión, ni la radio. Estamos incomunicados. ¿Por qué? Bueno, yo no sé por qué. Hace rato que quiero hablar con mi marido y no hay manera. Y la niña tiene mucha fiebre. Y nos encontramos una fase final en el ático que es impactante, maravillosa, terrorífica, lo tiene todo. Con la niña Medeiros, con la entrada de Pablo y Manuela y cómo explota ahí el terror, ¿no? Es increíble. Podemos terminarla y borrar todas las huellas de su paso como si nunca ¡Cojones! ¡Dice este tío! Por fin mis plegarias han sido atendidas. Tenemos que salir de aquí, tenemos que salir de aquí. Hace años que debió tomarse esta decisión. Creo que todo ha sido un error terrible. Debo seguir el procedimiento escrupulosamente. Y sobre todo la conexión que tuvo con el público, ¿no? Es una peli que conectó desde el minuto uno. Yo recuerdo que la vi la primera vez en el festival en Sitges, en el 2007, y creo que todos los que estábamos ahí congregados nos quedamos como petrificados ante esa montaña rusa casi del terror. Yo la comparo siempre con el Dragon Khan, ¿no? Cuando vas a PortAventura, te metes en el Dragon Khan, te montas y empiezas a dar vueltas y a disfrutar. Yo creo que es eso, es un tren de la bruja, la película. Te ríes, sufres, te asustas, y lo tiene todo. REC logró algo que no logró
8 o 9 años atrás el proyecto de La Bruja de Blair. ¿Ha oído hablar de La Bruja de Blair? Algunas veces. ¿Algunas? El proyecto de La Bruja de Blair es una peli que explota ese nuevo cine que nos está llegando, aunque ya se había visto anteriormente, sobre todo en décadas pasadas, ese tipo de metraje encontrado. Nada, no entiendo por qué hay que grabar las conversaciones en vídeo. Con grabar el ambiente... Estamos rodando un documental. Pero no de cómo nos perdemos. Rodamos un documental sobre una bruja. Te aseguro que cuando lo recordemos nos reiremos una pasada, ya verás. Pero The Blair Witch Project, el proyecto de La Bruja de Blair, no logra crear una corriente de cine a partir de lo que nos están enseñando, pero REC sí que lo logra. REC de alguna forma con esa cámara en mano y vamos a movernos y te podemos explicar muchas cosas de terror a partir de una cámara. ¡Tú deja de grabar una puta vez, joder! Exactamente igual lo que te diga, no tenemos que grabar, y hay que contar lo que está pasando. Logra explotarse a todos los niveles, incluso un director como George Romero, su siguiente película en aquel momento es también en ese formato, o sea, yo creo que logra conectar, ¿no? Yo creo que la palabra es conectar con todo el mundo, con los espectadores, con la industria, con los productores, o sea, todo el mundo ve que hay un filón, pero es gracias a esa primera película. ¿Por qué nos están encerrando? ¿Y qué quiere decir que va a entrar alguien de sanidad? No sé, señora, no lo sé. ¿Qué es un protocolo NBQ? ¿Qué es un protocolo NBQ? ¿Qué significa NBQ? ¿Qué es? Ese es el procedimiento que se utiliza frente a amenazas de tipo nuclear, biológico o químico. Nuclear? No, pero tranquilos, suena muy espectacular, pero es más habitual de lo que Hemos parece. acomodado los enfermos. De momento están estables, pero no creo que aguanten mucho. Hay que salir de aquí. Solo las sombras me enseñan a ver. Desconfío siempre de las luces. Yo cuando vi la segunda parte la primera vez me enamoré de la película, me enamoré porque de golpe me encontré tantas referencias a John Carpenter, tantas referencias al Príncipe de las Tinieblas, que para mí fue, hostia, la primera fue brutal, pero es que esta segunda para mí casi mejor. La situación es esta. Sabemos que hay un brote infeccioso altamente contagioso. Hemos puesto el edificio en cuarentena y va a entrar un técnico del ministerio para intentar encontrar cualquier indicio que nos explique lo que sea que está pasando ahí dentro. Su misión será escoltarla hasta el interior. Y luego hay dos partes más, la tercera y la cuarta, que ya juegan un poco a otra liga, ¿no? Jaume por su lado quiere hacer su película, Paco quiere hacer la suya, uno apuesta más por, un tono más berlanga, ¿no? Ahí hay un cine más, de ese cine de atrás, de esa comedia más española de décadas pasadas, que es REC 3. Padre, ¿le ve? Es demasiado pronto. ¿Cómo? Aún no puede estar pasando. ¿El qué? El Génesis. Y Jaume que apuesta claramente por una película de thriller, de acción, de violencia y lógicamente de terror, ¿no? Yo creo que son dos miradas distintas. La situación es más complicada de lo que cree. Ha habido otro brote cerca de Barcelona. Afortunadamente hemos podido controlarlo, pero no podemos cometer más errores. No me lo diga. Una boda. Solo una superviviente. Pero veo que ya se han conocido. Hace tiempo que estoy solo y que perdí la cabeza. Hace tiempo que estoy loco, no me lo tengas en cuenta. Jaume y Paco también han marcado ahí el devenir de esas próximas generaciones, ¿no? Y para ellos Alex y El Día de la Bestia fue el referente, fue lo que les abrió la puerta de decir, vale, podemos hacer cine de terror aquí. Son casi las 2 de la mañana y seguimos encerrados e incomunicados en este edificio al que acudimos acompañando a los bomberos al principio de la noche para atender a una señora mayor que acabó atacando a un policía y a un bombero que se encuentran en estado muy grave y necesitan ser hospitalizados. La policía no nos deja salir y no nos da ninguna explicación. Los vecinos están completamente asustados, están cansados, tienen ganas de volver a sus casas y sobre todo de saber qué está sucediendo. Han pasado los años y Jaume y Paco se han convertido en esos realizadores, ¿no? Que ahora son ellos los que mueven esas nuevas generaciones dentro del terror. Y no solo aquí, sino a nivel europeo y a nivel estadounidense, ¿no? Son dos referentes. Que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad, que estoy sintiendo como me muero por dentro, que estoy sintiendo como me muero por dentro, que estoy enfermo. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Suena la música que Leonard Rosenman compuso para Al Este del Edén, la película de Elia Kazan estrenada en 1955 que lanzó al estrellato a James Dean. Y otro mito del cine, esta vez de los años 90, es la protagonista de la película que nos trae Jack Bourbon esta semana. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? La película que os traigo hoy es famosa por muchas cosas, pero sobre todo por un plano concreto. Un plano que incluso los que no han visto la película conocen. Durante el receso me tomé la libertad de quitarme las bragas. Y cuando subió al estrado, solo era cuestión de que yo abriera las piernas. Joder. Imitando a Sharon Stone. ¿Ah? En la película de Instinto Básico. Eso es, Instinto Básico. Y el famoso descruce de piernas de Sharon Stone. Un plano sobre el que se han escrito ríos de tinta y del que se habla en otras películas o series de televisión. Una cliente ha venido hoy a la tienda. Se sienta y me dice que quiere probarse un par de zapatos marrones. Así que estoy ahí, ya sabes, haciendo mi trabajo. Y de repente descruza las piernas, como en Instinto Básico. ¿Se lo has visto todo? Sí. ¡Era un gay! Pues de Instinto Básico vamos a hablar ahora. Una de las películas más emblemáticas de los años 90, dirigida por el holandés Paul Verhoeven y protagonizada por Sharon Stone, Michael Douglas y Jane Tripplehorn. Por cierto, me pregunto qué ha sido de esta última actriz. En los años 90 y a principios de siglo tuvo bastante fama, pero últimamente no se la ve en el cine. Kid, la vimos en Chalet Gourmet con Ben Stiller. Recuerdo Ben Stiller. ¿Recuerdas cuando nos salimos de Time Code? Trabajaba en ella. Waterworld. Mickey Ojos Azules. Instinto Básico. Jane Tripplehorn. 1991. En unos estudios de Los Ángeles, Sharon Stone se dispone a rodar la escena de su vida. No hagas ningún esfuerzo físico. Aquí no hay ningún esfuerzo físico. Concéntrate solamente en la mirada, ¿vale? ¿De acuerdo? La mirada. Esta secuencia es fundamental para el personaje. Es ella sola frente a 5 hombres. 5 hombres inteligentes y sin embargo ella los maneja a su antojo. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Utiliza el sexo, ¿no? Exactamente, es el sexo su arma. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Sí. Bien, pues puedes ir deseando si quieres. Jefe. Sí, dime. Hay un problema de luz. La escena es un interrogatorio policial. Sharon, embutida en un ceñido vestido blanco y sentada frente a varios policías, enciende un cigarrillo. ¿Quiere decirnos qué clase de relación tenía con el señor Bass? Practiqué sexo con él durante 1 año y medio. Me encantaba el sexo con él. No le asustaba experimentar. En un momento dado, la actriz descruza las piernas y las vuelve a cruzar, dejando en medio un instante que permite ver la ausencia de ropa interior. Los ojos de los policías lo dicen todo. Los ohos y los suspiros se escuchan en la sala de cine. Corten. Bien. ¿Qué tal? Muy bien, has estado fantástica. Estoy deseando verlo. Sí, bueno, pues el viernes por la mañana. Muy bien. Había nacido el instante más pausado de la historia del vídeo y el DVD, el momento congelado que todo el mundo quiso ver. Luego vendría la polémica, que si la escena no estaba en el guión, que si Verhoeven engañó a Sharon Stone a última hora para que mostrara sus genitales. Recuerdo perfectamente que Paul me pidió que me quitara la ropa interior. Hay un problema de luz. Se transparentan las braguitas de Sharon, jefe. Sharon. Sí, Sharon, ¿qué? oye, mira, ¿Qué? por favor, quítate, por favor, las braguitas porque hay un problema de luz y se transparentan. Bueno, pero luego no se verá nada, ¿verdad? No. En una proyección ante 20 personas, me di cuenta de que Paul me había engañado. Mi ego se llevó un golpe terrible y me sentí como violada. Paul Verhoeven reconoce que la escena no estaba en el guión original y que fue él quien la ideó. Mi contribución al guión de Instinto Básico se limitó a la escena de Sharon Stone abriendo las piernas. Pero también asegura que el plano lo pactó con la actriz durante el rodaje y que al principio no fue ella quien puso pegas, sino su agente cuando lo vio. Una polémica que coronaba la complicada relación que mantuvieron durante el rodaje director y actriz,
pero que Verhoeven supo manejar en beneficio de la película para llevarla más allá. No fue únicamente desagradable, también hubo buenos momentos, porque nosotros nos queríamos mucho. Y Sharon y yo teníamos una relación que echaba chispas, y esas chispas no las utilizamos para irnos a la cama, sino que las volcamos íntegramente en la película. Ya conoce el refrán: Dios los cría y ellos se juntan. En su día fue el guión más caro de la historia. Joe Eszterhas, conocido por sus libretos para Flashdance o La caja de música, cobró $3 millones por él. No está mal para un trabajo que asegura solo le llevó 10 días. ¿De qué trata? De un inspector. Se enamora de la chica mala. Así es, el policía Michael Douglas cometía un error de principiante. Se liaba con la sospechosa de una serie de crímenes, una novelista que en sus libros describía asesinatos idénticos a los sucedidos. Esa mujer está dominando tu mente, Nick. Apártate de ella. Verhoeven creaba una atmósfera deudora de películas como Perdición, de Billy Wilder, o del suspense, de Alfred Hitchcock, y en la que el deseo y el sexo se convertían en un juego muy peligroso. De modo, Nick, que anoche tuviste miedo. Ahí está el aliciente, ¿no? Por eso resultó tan bien. De paso, el director ponía de moda el thriller erótico, un género que arrasaría en la década de los 90. Desde los tiempos del Último tango en París, ninguna película comercial había mostrado secuencias de sexo tan explícitas. Ah, cariño, también yo creí haberlo visto todo. ¿Realmente te pareció algo tan especial? Instinto Básico iba más allá y el público se daba cuenta. A mí ella me parece el polvo del siglo. ¿A ti también? Sharon Stone tenía por entonces 33 años y había aparecido en una veintena de películas donde no había dejado demasiada huella. Una edad difícil para una actriz que no había logrado despuntar. Soy demasiado joven para ser vieja y demasiado vieja para ser joven. Venía de trabajar precisamente con Verhoeven en Desafío Total, donde interpretaba un pequeño papel de villana con el que al menos se daba el gusto de darle una paliza al mismísimo Schwarzenegger. Esto por hacerme venir a Marte. Ya sabes cuánto odio este jodido planeta. Pero el papel de Instinto Básico no se lo ofrecieron a ella. Julia Roberts, Melanie Griffith, Michelle Pfeiffer y así hasta 12 actrices de primera línea lo habían rechazado asustadas por su carga erótica. Sí. ¿Paul? Sí, soy yo. Soy Sharon. Estoy en la portería de la productora. Aquí abajo. Necesito verte urgentemente. ¡Qué pesada eres, Sharon! No me digas que qué pesada. Tienes que verme. Sharon Stone vio claro que aquel podía ser su último tren hacia el estrellato y decidió tomar la iniciativa. Me vestí como yo pensaba que el personaje lo hubiera hecho y fui a ver a Paul. En 5 meses hice 2 pruebas para el papel. Quizá se puede decir que fui manipuladora y maquiavélica. Pues sí. Verhoeven llegó finalmente a la conclusión de que para llegar a donde él quería llegar era mejor trabajar con una actriz no demasiado conocida y le ofreció el papel. ¿Practicaron actos sadomasoquistas? ¿En qué está pensando exactamente, señor Corelli? ¿Alguna vez le ató? No, a Johnny le gustaba usar sus manos. A mí me gustan los dedos. Y no se equivocó. La actriz creó un personaje fascinante que iba mucho más allá de su sensualidad. Le gustan los juegos, ¿verdad? Me gradué en psicología, forma parte del oficio. Jugar me divierte. Dominadora, maquiavélica, inteligente, calculadora. Debe de ser una mujer increíble. Desde el punto de vista clínico. Sharon Stone creaba un nuevo tipo de asesina, lejos del arquetipo de la perturbada mental que hasta entonces había sido lo habitual en el cine. Yo no tengo reglas, Nick. Sigo la corriente. Por su parte, Michael Douglas apuntalaba aún más la imagen de icono sexual masculino de la época, que sin saberse muy bien por qué, había ido forjando en películas como esta y otras como Atracción Fatal o Acoso. ¿Qué te pasó? ¿Te encontraste enganchado? ¿Te gustaba demasiado? No sé de qué me estás hablando. Ni él ni Sharon Stone usaron dobles para las escenas de sexo. Tú no has hecho el amor conmigo. Ah, ¿no? ¿Y con quién lo he hecho? Eso sí, el actor impuso una cláusula en su contrato que prohibía que su pene fuera mostrado en la película. Además, para las escenas de sexo usaba un pequeño protector de silicona transparente que en aquellos años se puso de moda en Hollywood debido a la epidemia del SIDA. Lo mejor es protegerse, Gus, te lo aseguro. Dado su fuerte contenido sexual y violento, la película tuvo problemas para conseguir la calificación R, la que permitía su estreno en salas normales. Les he dicho que no quiere esconder nada. Es que no tengo nada que esconder. Pero sí hubo que esconder algunos planos. Verhoeven hizo hasta 40 cortes para que la película no fuera calificada porno. De esta forma, hay 2 versiones de Instinto Básico.
la americana censurada y la europea sin censurar. En total hay una variación de 42 segundos de una versión a otra. Durante el rodaje el guión se filtró y se produjeron manifestaciones y actos de protesta contra la película. Los manifestantes proferían gritos y silbidos en las localizaciones de exteriores para arruinar la toma o lanzaban bombas de pintura. Sin embargo, este boicot no era obra de asociaciones moralistas, como suele ser lo habitual. Ustedes buscan a Catherine, no a mí. ¿Y usted quién es? Soy Roxy, su amiga. No, los que estaban de uñas eran los miembros de la comunidad gay de San Francisco, que se quejaban de la mala imagen que se daba de las lesbianas en la película, como mujeres carentes de sentimientos y potenciales asesinas. ¿Qué querías que dijera? Chicos, no soy lesbiana, pero me follé a la sospechosa. Estaba avergonzada, era la única vez que había estado con una mujer. Sin embargo, las protestas no pudieron detener la filmación. Que el mundo se prepare. Y cuando se estrenó la película fue un éxito en todo el planeta. Sharon Stone salió disparada hacia el estrellato, convertida en el mito erótico por excelencia de la década de los 90. No me la pude quitar de la cabeza en años. 30 años después de su estreno, Instinto Básico permanece como una película modélica en su género, símbolo además de una época, aquella en la que el thriller y el erotismo decidieron ir de la mano en su forma más explícita. Tenías razón, fue el polvo del siglo. Durante años se habló de la posibilidad de hacer una secuela de la película y esta llegó finalmente en 2006. Ni Verhoeven, ni Michael Douglas, ni el guionista Joe Sterhas quisieron participar en ella. Tan solo contó con la presencia de Sharon Stone. Esta vez la acción transcurría en Inglaterra y contenía el mismo voltaje sexual que la primera película, aunque el juego mental y la intriga decaían bastante. Quizá por eso la cosa no funcionó e Instinto Básico 2 fue un fracaso de taquilla. En 2018 se empezó a trabajar en una tercera parte, pero el proyecto finalmente fue cancelado. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Bueno, termina Sucedió una noche por hoy, pero ya sabéis que durante la semana nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook o en Instagram. La versión de una canción de película que siempre cierra el programa corre hoy a cargo de la cantante canadiense Emily Claire Barlow, que le da un toque jazzístico a uno de los temas más famosos del musical Oklahoma. Saludos de Leo Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima. When I take you out tonight with me, honey, here's the way it's gotta be. You will sit behind a team of snow-white horses in the slickest rig you've ever seen. No, no, no. Chicks and ducks and geese better scurry when I take you out in my Surrey. When I take you out in my Surrey with the fringe on top. Watch that fringe and see how it flutters when I drive them high-stepping strutters, and the nosy pokes will peek through the shutters, and their eyes will pop. The wheels are yellow, the upholstery's brown, the dashboard's genuine leather. With isinglass curtains you can roll right down in case there is a change in the weather. Bright side lights winking and blinking, ain't no finer rig, I'm a-thinking. No, you can keep your rig if you're thinking that I care to swap for the shiny little Surrey with the fringe on the top. Ooh, chicks and ducks and geese better scurry when I take you in my Surrey. When I take
change in the weather. Too bright side. Last weekend I'm blinking, ain't no finer rig. I'm thinking you can't keep your rig if you're thinking that I care to swap for the shiny little survey with a fringe on the top. The moon is taking a header, and just as I'm thinking all the earth is still, a lark will wake up in the meadow. Hush, you bird, my baby is a-sleeping. Maybe got a dream worth the keeping. Whoa, you team, you just keep a-creeping at a slow clip. Clap, don't you hurry with the surrey with a fringe. Don't you hurry with the surrey with a fringe. Don't you hurry with the surrey with the fringe on the Cadena SER. La radio.